La historia de Brandon Moreno no es solo la de un peleador destacado en el octágono, sino la de un hombre que ha enfrentado adversidades personales y profesionales que podrían haber derrotado a cualquiera. Aunque sus combates contra algunos de los mejores peleadores del mundo han puesto a prueba su resistencia física y mental, las batallas más significativas de su vida han ocurrido fuera de la jaula. Desde sus humildes comienzos en Tijuana, hasta el momento en que fue liberado de la UFC tras una serie de derrotas, Brandon ha enfrentado desafíos que no solo pusieron a prueba su talento como atleta, sino también su fortaleza emocional y su capacidad de levantarse después de cada caída. La pelea más dura de Brandon Moreno comenzó cuando, tras un prometedor inicio en la UFC, sufrió una racha de derrotas que lo llevaron a ser retirado de la organización en 2018. Este golpe fue devastador, no solo porque lo alejó de su sueño de ser campeón, sino porque representó una dura realidad. El sueño por el que había trabajado toda su vida parecía desvanecerse. Pero en lugar de rendirse, Moreno tomó esta situación como un llamado para reinventarse. En esos momentos oscuros, demostró la resiliencia que define a un verdadero campeón. Con una familia que lo apoyaba incondicionalmente y una mentalidad inquebrantable, regresó a entrenar con más fuerza y dedicación que nunca. Durante este tiempo fuera de la UFC, Brandon se enfrentó a la incertidumbre de no saber si tendría otra oportunidad en la organización más prestigiosa de las artes marciales mixtas. Peleó en ligas menores, muchas veces con recursos limitados, pero su amor por el deporte lo mantuvo enfocado. Aprovechó cada combate como una oportunidad para crecer, mejorar sus habilidades y demostrar que aún tenía lo necesario para competir con los mejores. Fue un proceso lleno de sacrificios, pero también de aprendizaje, que lo ayudó a fortalecer su espíritu y afinar su técnica. Cuando finalmente recibió la llamada para regresar a la UFC en 2019, Brandon Moreno no era el mismo peleador que había dejado la organización. Había aprendido a manejar la presión, a aceptar las derrotas como lecciones y a confiar en su capacidad para superar cualquier desafío. Esta mentalidad renovada fue la que lo llevó, paso a paso, a escalar en los rankings de la división peso mosca, enfrentando a los mejores peleadores y dejando claro que había regresado para quedarse. La historia de la pelea más dura de Brandon Moreno no es solo una anécdota de su carrera, es un testimonio de su carácter y su fortaleza. Es un recordatorio de que, aunque las derrotas pueden ser dolorosas, también pueden ser una fuente de crecimiento y transformación. Para Brandon, esos momentos difíciles fueron una oportunidad para redefinir quién era, tanto como peleador como persona. Y gracias a su valentía y determinación, no solo regresó a la UFC, sino que alcanzó la cima como el primer campeón mexicano de la organización, inspirando a millones con su historia de superación. Si te gusta la UFC, no olvides suscribirte al canal Reyes de la UFC, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Brandon Moreno comenzó su viaje en las artes marciales mixtas a una edad temprana, en un gimnasio modesto en su natal Tijuana, México. A los 12 años, cuando muchos niños aún están explorando intereses, Brandon ya había encontrado su pasión, las artes marciales. Sin embargo, el camino no era sencillo. Provenía de una familia humilde que dirigía un pequeño negocio de piñatas, y los recursos económicos eran escasos. Pese a esto, su madre, reconociendo la chispa de entusiasmo y determinación en su hijo, decidió apoyarlo a pesar de las limitaciones. Este apoyo incondicional fue un pilar fundamental en el inicio de su carrera. El gimnasio donde Brandon comenzó a entrenar no contaba con las comodidades ni el equipo avanzado que se ve en los grandes centros de entrenamiento. Las condiciones eran rudimentarias, pero eso no importaba para el joven Moreno. En lugar de sentirse desanimado, usó esas circunstancias como una motivación para trabajar aún más duro. Cada día, entrenaba con dedicación, aprovechando al máximo cada lección, cada oportunidad para aprender y mejorar. Desde el principio, quedó claro que Brandon tenía algo especial, un carácter tenaz y una actitud positiva que lo empujaban a avanzar, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. En esos primeros años, Moreno no solo estaba aprendiendo técnicas de jiu-jitsu brasileño y otras disciplinas, sino que también estaba desarrollando cualidades que lo definirían como peleador y como persona: su disciplina, su capacidad para adaptarse y su determinación de superar cualquier obstáculo. Estas cualidades, combinadas con un talento natural para el deporte, lo ayudaron a destacarse rápidamente, incluso en un entorno que no ofrecía grandes ventajas. Para Brandon, el gimnasio no era solo un lugar para entrenar, sino también un refugio donde podía soñar en grande y visualizar un futuro mejor. A medida que avanzaba, comenzó a participar en competencias locales, donde poco a poco fue construyendo una reputación como un joven prometedor en el mundo de las artes marciales mixtas. Cada pelea, cada victoria y cada derrota en esos primeros años no solo fortalecían su técnica, sino también su espíritu, preparándolo para los desafíos que enfrentarían en el futuro.
Hoy, mirando hacia atrás, esos primeros pasos en un gimnasio modesto en Tijuana son un recordatorio de que el talento puede nacer en cualquier lugar y que los recursos limitados no son un impedimento cuando se tiene pasión, dedicación y el apoyo de quienes creen en ti. La historia de Brandon Moreno es un ejemplo de cómo el esfuerzo y la perseverancia pueden transformar los sueños más humildes en una realidad extraordinaria. El sueño de Brandon Moreno siempre fue alcanzar el escenario más prestigioso en el mundo de las artes marciales mixtas, la UFC. Desde sus inicios en Tijuana, visualizaba cómo sería competir al más alto nivel, enfrentarse a los mejores peleadores y demostrar su valía en el octágono. Sabía que el camino no sería fácil, pero su pasión por el deporte y su carácter resiliente lo impulsaron a trabajar con una dedicación incansable. Finalmente, en 2016, el esfuerzo y la perseverancia rindieron frutos. Brandon recibió la llamada que había esperado durante años, un contrato con la UFC. Su debut no pudo ser más impresionante. Enfrentándose a Louis Smolka, un contendiente clasificado y ampliamente favorito, Moreno demostró que estaba listo para competir con los mejores. Con una espectacular sumisión en el primer asalto, se ganó no solo la victoria, sino también el respeto del público y de la organización. Era un inicio soñado, una señal de que su lugar en la UFC estaba bien merecido. Parecía que el camino hacia el éxito estaba trazado, pero la realidad del deporte es que las cosas rara vez son lineales. Tras su debut y algunas victorias iniciales, Moreno comenzó a enfrentar desafíos más grandes, peleadores más experimentados y eventualmente una serie de derrotas. Cada combate era una prueba no solo de su habilidad, sino también de su capacidad para lidiar con la presión y las expectativas. En 2018, después de una racha de resultados desfavorables, la UFC tomó la difícil decisión de liberarlo de su contrato. Para un peleador que había puesto todo de sí para alcanzar ese nivel, esta noticia fue un golpe devastador. Era como si el sueño que había perseguido durante tanto tiempo se desvaneciera en un instante. Ese momento oscuro podría haber sido el final de su carrera para muchos. La sensación de fracaso, la incertidumbre sobre el futuro y el miedo a no tener una segunda oportunidad podrían haberlo hecho rendirse. Sin embargo, para Brandon Moreno, este obstáculo fue un llamado a la acción. En lugar de lamentarse o rendirse, decidió usar la experiencia como una lección y una oportunidad para crecer. Sabía que si quería regresar a la UFC, debía no solo mejorar su técnica, sino también reforzar su mentalidad y demostrar que era un peleador más completo y determinado. Brandon comenzó a competir en otras organizaciones, acumulando victorias y afinando cada aspecto de su juego. Este periodo fuera de la UFC no fue un retroceso, sino un renacimiento. Le permitió reevaluar su estrategia, descubrir nuevas fortalezas y construir una versión mejorada de sí mismo. Su mentalidad de resiliencia y su capacidad para convertir una derrota en una motivación para superarse se convirtieron en características distintivas de su carrera. El sueño de la UFC, que una vez pareció tambalearse, no había muerto. Por el contrario, estaba más vivo que nunca, impulsado por la determinación de Brandon de regresar más fuerte. Este capítulo de su vida no solo definió su carrera, sino también su carácter, mostrando al mundo que los verdaderos campeones no solo se miden por sus victorias, sino por cómo enfrentan y superan sus derrotas más duras. Tras su salida de la UFC en 2018, Brandon Moreno enfrentó una etapa que pondría a prueba no solo sus habilidades en el octágono, sino también su fortaleza mental y emocional. Encontrarse fuera de la organización más prestigiosa del mundo de las MMA significaba empezar de nuevo, desde abajo, compitiendo en promociones menos conocidas para mantenerse activo y demostrar que todavía tenía lo necesario para ser parte de la élite. Sin embargo, lejos de ser un retroceso, este periodo se convirtió en una de las etapas más importantes y transformadoras de su carrera. Moreno encontró un nuevo hogar temporal en Legacy Fighting Alliance, LFA, una promoción respetada por ser una plataforma para talentos emergentes. Allí, Brandon no solo buscaba victorias, cada pelea era una oportunidad para afinar su técnica, fortalecer su mentalidad y probarse a sí mismo que todavía pertenecía al nivel más alto del deporte. En cada combate, se enfrentaba a rivales hambrientos de éxito, peleadores que veían en él una oportunidad de hacerse notar, lo que hacía cada enfrentamiento aún más desafiante. A pesar de la incertidumbre, Brandon nunca perdió su enfoque. Cada vez que subía al octágono, lo hacía con la convicción de que estaba un paso más cerca de regresar a la UFC. Sus victorias en la LFA no solo fueron importantes en términos de resultados, sino también como una reafirmación de su lugar en el deporte. En estas peleas, demostró que seguía evolucionando como peleador, combinando su habilidad en el grappling con un striking cada vez más pulido y eficaz. Cada golpe, cada derribo y cada sumisión eran una declaración de que no había terminado. Sin embargo, el camino no fue fácil.
Estar fuera de los reflectores de la UFC significaba lidiar con menos recursos, menos atención mediática y una presión personal intensa. En esta etapa, Brandon tuvo que enfrentar sus propios miedos, el temor de no ser suficiente, la incertidumbre de si tendría otra oportunidad y la carga de no defraudar a quienes creían en él. Pero en lugar de dejarse consumir por estas dudas, utilizó estas emociones como combustible para su motivación. Esta etapa fue también una oportunidad para reflexionar y crecer. Lejos de los grandes escenarios y la presión constante de la UFC, Brandon pudo reencontrarse con sus raíces, con el amor puro por el deporte y con la humildad que siempre lo ha caracterizado. Cada día de entrenamiento, cada ronda en el gimnasio y cada pelea en promociones más pequeñas eran un recordatorio de por qué comenzó este camino en primer lugar. La experiencia de competir fuera de la UFC lo preparó de una manera que ningún otro momento en su carrera había hecho. Aprendió a valorar cada oportunidad, a enfocarse en el presente y a trabajar incansablemente para regresar más fuerte. Cuando finalmente llegó la llamada para volver a la organización en 2019, Brandon no solo estaba listo físicamente, estaba mental y emocionalmente fortalecido, con una nueva perspectiva y un hambre inquebrantable por triunfar. Este periodo en la LFA no fue solo un puente hacia su regreso, sino una etapa fundamental en la construcción del campeón que Brandon Moreno llegaría a ser. Fue el momento en que demostró que no importa cuán lejos parezca estar el sueño, con perseverancia y trabajo constante, siempre se puede volver a la cima. El regreso de Brandon Moreno a la UFC en 2019 marcó un momento clave en su carrera, una segunda oportunidad que supo aprovechar con una determinación que lo definió como peleador y como persona. Después de su tiempo fuera de la organización, Brandon no era el mismo competidor que había dejado la UFC. Había crecido, tanto en su habilidad dentro del octágono como en su mentalidad. Cuando recibió la llamada para regresar, sabía que esta era su oportunidad de redimirse, de demostrar que pertenecía a la élite del deporte y de confirmar que todo el esfuerzo y sacrificio no habían sido en vano. En su primera pelea de regreso, Moreno se enfrentó a Askar Askarov, un rival invicto conocido por su grappling dominante y su habilidad para controlar el ritmo de los combates. El enfrentamiento terminó en un empate, pero el desempeño de Brandon fue suficiente para dejar claro que estaba listo para enfrentarse a los mejores de la división peso mosca. A pesar de no conseguir la victoria, Moreno aprovechó esta pelea para mostrar cuánto había evolucionado, destacando por su resistencia, adaptabilidad y capacidad para competir de igual a igual con un peleador de alto nivel. A partir de ese momento, Brandon comenzó a construir una racha que lo llevaría a convertirse en uno de los contendientes más destacados de la división. En su siguiente pelea, enfrentó a Kai Kara France, un striker explosivo y peligroso. Moreno no solo demostró que podía igualar la rapidez y precisión de su oponente, sino que también evidenció su habilidad para controlar los momentos críticos del combate, logrando una victoria por decisión unánime. Este triunfo consolidó su lugar como uno de los peleadores más completos de la categoría, capaz de manejarse tanto en el striking como en el grappling. Otro momento clave en su regreso fue su pelea contra Jussier Formiga, un veterano de la división y uno de los grapples más respetados. Brandon dominó el combate con una mezcla de striking preciso y defensa en el suelo impecable, mostrando que su tiempo fuera de la UFC no solo había fortalecido su técnica, sino también su confianza en el octágono. Esta victoria fue un mensaje claro para el resto de los contendientes. Brandon Moreno no solo había vuelto, sino que estaba listo para competir por el título. A lo largo de este camino, los fanáticos comenzaron a notar algo más que la habilidad técnica de Brandon, su inquebrantable fuerza de voluntad. Cada pelea era una demostración de su capacidad para superar obstáculos, de su resiliencia y de su compromiso con alcanzar la cima. No era solo un peleador talentoso, era alguien que luchaba con el corazón, un competidor que dejaba todo en el octágono y que inspiraba a todos aquellos que lo seguían. Su regreso a la UFC no fue solo una historia de redención personal, sino un ejemplo de cómo el trabajo duro y la fe en uno mismo pueden cambiar el rumbo de cualquier carrera. Cada victoria era un paso más cerca de su sueño de convertirse en campeón, y cada combate reforzaba la idea de que Brandon Moreno no solo había regresado, sino que estaba destinado a ser una de las figuras más importantes en la historia de la división peso mosca. La pelea entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo en diciembre de 2020 marcó un antes y un después en la historia de la división peso mosca de la UFC, así como la carrera del peleador mexicano. Para Brandon, este combate representaba la oportunidad de enfrentarse al campeón más dominante que la categoría había visto en mucho tiempo. Deiveson Figueiredo no solo era conocido por su impresionante poder de golpeo y su agresividad inquebrantable, sino también por la forma en que había derrotado a sus anteriores rivales con un estilo imponente. Sin embargo, Brandon llegó al octágono con una mentalidad inquebrantable y el deseo de demostrar que estaba al nivel de los mejores. Desde el primer asalto, quedó claro que esta pelea no sería como las demás. Ambos peleadores intercambiaron golpes con una intensidad pocas veces vista,
llevando al límite no solo sus habilidades físicas, sino también su resistencia mental. Figueiredo, fiel a su estilo, buscaba conectar golpes devastadores que terminaran la pelea rápidamente, pero Brandon Moreno, con una defensa sólida y un striking inteligente, logró mantenerse en pie y responder con combinaciones precisas. Cada segundo del combate era una demostración de la fortaleza de ambos, en un enfrentamiento que rápidamente se convirtió en un clásico instantáneo. En el transcurso de los 5 asaltos, Brandon Moreno mostró una resiliencia que dejó asombrados a los fanáticos y analistas por igual. No solo soportó el poder de Figueiredo, sino que también lo presionó, logrando llevar la pelea a territorios donde el brasileño no se sentía tan cómodo. Brandon utilizó su grappling para intentar neutralizar la agresividad de su oponente y mezcló su striking con movimientos estratégicos que desestabilizaron el ritmo de Figueiredo. En varios momentos, parecía que Moreno estaba cerca de inclinar la balanza a su favor, mientras que Figueiredo también mostró por qué era el campeón, defendiendo con éxito sus ataques. Sin embargo, esta guerra no fue solo una muestra de habilidades técnicas, también fue una prueba de carácter y corazón. Moreno tuvo que soportar golpes que habrían acabado con otros peleadores, pero su determinación lo mantuvo de pie. Incluso cuando el cansancio comenzaba a hacer mella, su espíritu competitivo y su deseo de triunfar se mantuvieron intactos. Cada asalto era más intenso que el anterior, y al final, ambos peleadores habían dado todo en el octágono. Cuando sonó la campana final, el público quedó en suspenso mientras se esperaba el resultado. Finalmente, los jueces declararon un empate, un resultado que reflejaba la intensidad y la igualdad del combate. Aunque Brandon no salió del octágono con el cinturón esa noche, lo que sí se llevó fue el respeto de los fanáticos, los analistas y, lo más importante, de él mismo. Esta pelea confirmó que tenía todo lo necesario para ser campeón y que no solo podía competir al nivel más alto, sino también superar expectativas en una de las peleas más agotadoras de su carrera. El empate también dejó algo claro: esta historia no había terminado. La posibilidad de una revancha quedó en el aire, y con ella, la promesa de que Brandon Moreno volvería más fuerte que nunca. Esta guerra, más que un enfrentamiento por el título, se convirtió en el inicio de una rivalidad épica que definiría su carrera y marcaría un capítulo inolvidable en la historia de la UFC. Para Brandon, esta pelea fue la confirmación de que no solo pertenecía al nivel más alto del deporte, sino que estaba destinado a ser un campeón. La revancha entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo, celebrada en junio de 2021, no solo fue un evento deportivo esperado, sino también un momento cargado de simbolismo y emoción. Después del empate en su primer enfrentamiento, Moreno sabía que esta era su oportunidad de oro para demostrar que tenía las habilidades, la estrategia y el corazón para ser campeón. Entró al octágono con una mentalidad renovada, respaldada por meses de arduo entrenamiento y un análisis detallado de su rival. Este no era el mismo Brandon Moreno que había empatado con Figueiredo, era un peleador más maduro, más calculador y decidido a escribir su nombre en la historia. Desde el primer asalto, Moreno mostró una calma y una confianza que inmediatamente marcaron la diferencia. Su striking era más preciso, su defensa más sólida y su control del ritmo impecable. A diferencia de su primera pelea, donde ambos intercambiaron golpes en un combate frenético, esta vez Moreno impuso su estilo desde el inicio. Utilizó su velocidad para anticipar los ataques de Figueiredo y su grappling para desgastarlo. Cada movimiento del mexicano parecía planeado, como si cada asalto fuera parte de un guión que había memorizado a la perfección. La culminación de su estrategia llegó en el tercer asalto. Moreno aprovechó una apertura para llevar la pelea al suelo, un terreno donde su habilidad en el jiu-jitsu brilló con intensidad. En cuestión de segundos, pasó de una posición de control a una llave de estrangulación que dejó a Figueiredo sin opciones. La precisión y la rapidez con la que ejecutó la sumisión no solo fueron una muestra de su habilidad técnica, sino también de su capacidad para mantenerse enfocado en el momento más crucial de su carrera. Cuando Figueiredo se rindió, el estadio estalló en aplausos. La emoción en el rostro de Brandon era inconfundible. Lágrimas de alegría, de alivio y de orgullo rodaron por su rostro mientras levantaba el cinturón de campeón. Este no era solo un triunfo deportivo, era la culminación de años de sacrificio, de momentos de duda y de una lucha constante por superar las adversidades. La imagen de Moreno sosteniendo el cinturón, con la bandera de México sobre sus hombros, es una de las más icónicas en la historia reciente de la UFC. El impacto de esta victoria fue inmenso. No solo convirtió a Brandon en el primer campeón mexicano en la UFC, sino que también lo elevó como un símbolo de esperanza y superación para millones de personas. En sus palabras posteriores al combate, agradeció a su familia, a su equipo y a todos los que habían creído en él desde el principio. Pero también dejó un mensaje para quienes enfrentan sus propias batallas: nunca dejen de soñar y de luchar por lo que quieren, porque los sueños se hacen realidad si trabajan por ellos.
Esa noche, en el octágono, Brandon Moreno no solo ganó un cinturón, ganó el corazón de los fanáticos del MMA en todo el mundo y se consagró como un verdadero guerrero dentro y fuera de la jaula. Su victoria fue una demostración de que el éxito no solo depende del talento, sino también de la determinación y la resiliencia. Fue el cierre de un capítulo épico en su vida y el comienzo de una nueva etapa como campeón y embajador del deporte en México. El legado de Brandon Moreno, tras su histórica victoria, no se limita únicamente al ámbito deportivo. Su triunfo en el octágono ha resonado profundamente en el corazón de México, convirtiéndolo en un héroe moderno que trasciende las fronteras del MMA. Brandon no es solo un campeón, es un símbolo vivo de esperanza y superación, una figura que ha inspirado a millones con su historia de resiliencia y su determinación inquebrantable. Desde su ascenso como primer campeón mexicano en la UFC, Brandon ha llevado con orgullo su bandera y su cultura a los escenarios más grandes del mundo. Su éxito no solo ha puesto a México en el mapa de las artes marciales mixtas, sino que también ha motivado a una nueva generación de jóvenes a soñar en grande y a trabajar incansablemente por sus metas. En cada entrevista y en cada aparición, Moreno refuerza el mensaje de que el trabajo duro, la humildad y la fe en uno mismo son las claves para superar cualquier adversidad. El impacto de Brandon en su país es innegable. En una nación con una rica tradición en deportes como el boxeo, su logro en un ámbito relativamente nuevo como las MMA ha inspirado a cientos de academias y gimnasios en México a fomentar el crecimiento del deporte. Hoy, niños y jóvenes se entrenan con la esperanza de seguir los pasos de su ídolo, sabiendo que alguien como ellos, que comenzó en un pequeño gimnasio de Tijuana, pudo alcanzar la cima del mundo. Pero lo que realmente hace especial a Brandon no es solo su habilidad en el octágono, sino su carácter fuera de él. Su humildad y cercanía con los fanáticos han cimentado su lugar en el corazón de las personas. Es un campeón que no solo celebra sus victorias, sino que agradece el apoyo incondicional de quienes lo siguen. Brandon se toma el tiempo para interactuar con sus seguidores, compartir su vida con ellos y transmitirles el mensaje de que, aunque el camino pueda ser difícil, la recompensa vale cada sacrificio. Además, Moreno ha utilizado su plataforma para hablar de temas importantes, como la importancia de la familia, el esfuerzo y la resiliencia. En un mundo donde la imagen de los atletas puede parecer distante, él se presenta como alguien accesible, un ejemplo tangible de que la grandeza puede alcanzarse sin perder la esencia de quién eres. El legado de Brandon Moreno no se medirá únicamente por los títulos que acumule o las peleas que gane, sino por el impacto que ha tenido en las vidas de quienes ven en él una fuente de motivación. Para México, él representa el espíritu indomable de una nación que nunca se rinde, que siempre lucha por levantarse. Y para el mundo, es un recordatorio de que los verdaderos campeones son aquellos que enfrentan cada desafío con el corazón, la humildad y la determinación de no rendirse jamás. Brandon Moreno no solo es un campeón de la UFC, es un ícono de perseverancia y un embajador de los sueños hechos realidad. Su legado vivirá no solo en el deporte, sino en cada persona que encuentre en su historia la fuerza para luchar por sus propios sueños. El futuro de Brandon Moreno está lleno de posibilidades y retos emocionantes que no solo pondrán a prueba su habilidad en el octágono, sino también su capacidad para seguir inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Como campeón vigente, cada pelea es una nueva oportunidad para demostrar que su lugar en la cima no es un golpe de suerte, sino el resultado de años de esfuerzo, sacrificio y una mentalidad de acero. Sin embargo, más allá de las victorias y los títulos, el impacto de Brandon trasciende las estadísticas y se adentra en el corazón de quienes ven en él un símbolo de esperanza y superación. Brandon enfrenta cada nuevo desafío con la misma energía y determinación que lo llevaron al título. Los contendientes que lo esperan en la división peso mosca representan un abanico de estilos y estrategias que pondrán a prueba su habilidad para adaptarse y superar obstáculos. Peleadores como Alexandre Pantoja, Kai Kara-France y Askar Askarov están listos para intentar arrebatarle el cinturón, pero si algo ha demostrado Moreno es que siempre encuentra una manera de salir adelante, mostrando una evolución constante en su juego y reafirmando por qué es uno de los mejores en su categoría. Más allá de los retos deportivos, Brandon continúa siendo una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Su historia de superación, desde los humildes comienzos en un pequeño gimnasio en Tijuana hasta convertirse en campeón mundial, resuena en miles de jóvenes que sueñan con alcanzar la grandeza. Su mensaje es claro: no importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte, aprender de las derrotas y seguir luchando con el corazón. Esta filosofía de vida, que ha guiado su carrera, es también un recordatorio para todos de que los límites son solo temporales si estás dispuesto a enfrentarlos con valentía. El legado de Brandon Moreno no solo se construye con sus hazañas dentro del octágono, sino también con las decisiones que toma fuera de él. Como figura pública, ha abrazado su rol como embajador del deporte y ha utilizado su plataforma para inspirar, motivar y abrir camino a las nuevas generaciones de peleadores, especialmente en México y América Latina.
Es un hombre que no se olvida de sus raíces y que siempre lleva consigo el orgullo de representar a su país en los escenarios más importantes del mundo. Mientras el futuro de Brandon Moreno continúa escribiéndose, una cosa es segura: su impacto ya es eterno. Cada defensa del título, cada interacción con sus fanáticos y cada paso en su carrera refuerzan la idea de que los verdaderos campeones no solo se miden por sus victorias, sino por su capacidad de superar los momentos más oscuros y salir más fuertes que nunca. Brandon no solo ha vencido a sus rivales, ha vencido al miedo, a la duda y a la adversidad, demostrando que la verdadera grandeza está en el corazón. Si esta historia de lucha, esfuerzo y triunfo te ha inspirado, no olvides unirte al canal Reyes de la UFC para seguir explorando las vidas y logros de los guerreros que, como Brandon Moreno, nos enseñan que la grandeza se alcanza con dedicación y un espíritu indomable. Aquí celebramos a los campeones que trascienden el deporte y nos muestran que los sueños están al alcance de quienes luchan por ellos con pasión y determinación.